A lo largo de todo este año nosotros vamos a estar hablando acerca del reino de Dios acá en la tierra. Porque esa fue la enseñanza de Jesús. De clamar por el reino de Dios. Es decir, cuando ustedes oren, el Padre Nuestro, tienen que orar y decir, venga tu reino acá en la tierra, para que tu voluntad sea hecha así como se hace allá en el cielo. Esa es la enseñanza de Jesús. Y vamos a estar hablando sobre eso, sobre el reino de Dios acá en la tierra. Dios instituyó su reino acá en la tierra, a través de la venida de Jesús. En este mes estamos hablando sobre lo que es el reino de Dios, lo que significa, lo que implica estar dentro del reino de Dios, y es lo que vamos a meditar en esta tarde nosotros acá. ¿Qué implica y qué significa estar dentro del reino de Dios? Nosotros entendimos por la palabra que hemos escuchado la semana pasada que el reino de Dios es la soberanía y el dominio total de Dios sobre todas las cosas. Dios gobierna y es rey sobre todas las cosas. Pero yo no creo en Dios. No importa. Dios sigue siendo rey. Dios sigue siendo Dios, por más que no creamos. Pero Él no tiene control de mi vida. No importa. Él sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Porque Él no deja de ser rey. Él no deja de estar en el control de todas las cosas, porque creamos o no en Él. Ahora, ¿cómo entender que Jesús vino a instituir el reino si es que Dios ya es rey? Porque Dios quiere ser rey también en el corazón de cada ser humano. Imaginemos a Adán y Eva ya en el principio. Ellos estaban bajo el dominio de Dios. Ellos eran súbditos de Dios. Ellos estaban cada día reconociendo que Dios era rey. Pero ellos un día tomaron la decisión y dijeron, nosotros no queremos saber más nada con Dios. Dios dijo que no hagamos tal cosa, nosotros vamos a hacer. El salir del reino de Dios significa no querer hacer la voluntad de Dios. Simplemente eso. No querer estar sujetos a la voluntad de Dios en nuestra vida. No querer tener relación con Dios. Es un grito de independencia, es decir, yo no quiero ser más ciudadano de este reino. Pero el reino llegó, el reino está acá, y nosotros estamos en él. Nosotros estamos aquellos que creemos en Jesús. Y es lo que vamos a ver acá. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por favor, el siguiente en la presentación. El texto está ahí, si es que no lo tienen. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden, no se acomoden, no se acostumbren al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No, la voluntad de Dios es aburrida. La Biblia va a decir así, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros la podemos experimentar, la podemos vivir, la podemos disfrutar. Pero, ¿cómo nosotros podemos realmente saber que estamos, que nos encontramos dentro del reino de Dios? Porque el reino de Dios ya vino. Jesús ya vino. Como rey de este reino, Jesús ya vino a instituir el reino. Ahora es cómo saber si vos y yo estamos dentro de ese reino, debajo de esa voluntad de Dios. Si estamos siendo súbditos o ciudadanos del reino de Dios. Por favor, la siguiente diapositiva. Nosotros vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de los 4 Evangelios, a Jesús siendo claro. Él dijo así, Él fue claro en sus palabras para que nosotros sepamos que el reino estaba acá.
Y Él dijo cómo era posible que nosotros estemos dentro de ese reino. Para vivir esta nueva realidad, solo es posible a través de una decisión. Por medio de una decisión que Jesús proclamó, que Juan el Bautista proclamó, el hombre debe tomar una decisión para ser parte del reino. Debe hacer una decisión que en su vida para considerarlo como ciudadano del reino de Dios. ¿Qué dice el texto? El siguiente, por favor, de Marcos 1:15. No sé si todos llegan a leer ahí. El reino de Dios está cerca. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Es una decisión. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Nosotros como Iglesia de la Promesa creemos en esta enseñanza que Jesús nos dejó, que para ser parte del reino de Dios, para realmente considerarnos ciudadanos del reino de Dios, es necesario arrepentirnos. Dentro del arrepentimiento, nuestra creencia es que ocurre algo, no solamente nos arrepentimos, sino que hay un cambio en nuestra vida, porque arrepentimiento, según la Biblia, hay una palabra que ya seguramente hemos escuchado varias veces, que se llama y que es metanoia. Metanoia en nuestra Biblia es traducida por arrepentimiento. Pero metanoia no es simplemente, me arrepiento, ese sentimiento de, bueno, no me gustó, me dio una tristeza. No es un sentimiento de malestar por algo que hice. Metanoia o arrepentimiento, según la palabra de Dios, es un cambio, es como cuando te haces un cambio de chip y cambias tu pensamiento. No solamente tus actitudes, sino que cambias tu manera de ver las cosas. Cambias tu manera de comprender tu vida. Es ese reseteo que a veces necesitamos, ¿no? En nuestras vidas para entender que las cosas no son como nosotros consideramos o como nosotros las entendemos. Metanoia tiene que ver con ese cambio de entendimiento, porque es meta, cambio, y noia viene de mente. Es un cambio que comienza en la mente de la persona, que luego obviamente se expresa en un estilo de vida distinto, pero es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento, es ir en esta dirección, pero hubo un momento donde hubo una metanoia y decidiste cambiar de rumbo para tu vida. Eso es metanoia. Eso es arrepentimiento, según la palabra de nuestro Dios. Es un cambio que acontece instantáneamente cuando nosotros creemos. Metanoia es un cambio y en nuestra creencia es una conversión, es un cambio de dirección en nuestra vida. Pero Jesús dijo más, que es necesario la fe. Arrepentimiento y fe son dos cosas que van de la mano para ser parte del reino de Dios. Porque uno puede estar convencido, porque la Biblia dice así, el Espíritu Santo nos convence de que es necesario un cambio en nuestra vida. Pero no todas las personas que son convencidas por el Espíritu Santo son parte del reino de Dios. Porque arrepentimiento no es solamente ese malestar, ese sentimiento, como dije antes, sino que es una decisión que uno toma para un cambio de vida. Porque uno puede estar convencido de que necesita un cambio de vida y no cambiar su vida. Uno sabe que la vida que está llevando no es la correcta, pero no estar dispuesto a cambiar. No estar dispuesto a tomar esa decisión que Jesús dijo. Porque esa decisión implica también creer. Y creer significa depositar totalmente mi confianza. No es solamente decir, bueno, yo creo en Dios. No significa. Y esa es una creencia de fe totalmente errada que existe hoy por hoy en el mundo. Todo el mundo tiene fe en Dios. Ok, tener fe en Dios no significa, yo creo que Dios existe. Para la Biblia, para la palabra de Dios, creer significa es depositar mi entera confianza en esa persona. Es yo depender. Adán y Eva, cuando ellos estaban en el jardín del Edén, dijeron, no, nosotros queremos ser independientes de Dios. Ellos dejaron de creer en Dios.
Volver a ser parte del reino de Dios significa volver a colocar nuestra dependencia, nuestra confianza en el Señor. Es comenzar a confiar plenamente solo en Dios. Esta semana estábamos conversando con Jessica y decía que muchas veces nosotros, hablando en nuestra familia, y que seguramente eso pasa con muchos cristianos, colocamos nuestra confianza para nuestra vida, para nuestro bienestar, para nuestra seguridad en la vida, en otras cosas. Colocamos la seguridad en nuestro trabajo, colocamos la seguridad en nuestros estudios, colocamos la seguridad en aquello que tenemos. Estamos inseguros cuando estamos enfermos, estamos inseguros cuando no tenemos recursos. Pero si la Biblia nos dice que cuando tenemos a Dios, por más que no tengamos cosas, podemos estar tranquilos y estar en paz. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces tal vez no estamos colocando nuestra fe, nuestra confianza plenamente en Dios. Estamos colocando nuestra confianza, nuestra dependencia en otras cosas. En mi esposo, en mi esposa, en mi novio, en mi novia. Porque nos trae seguridad. Porque nos trae la satisfacción de aquello que creemos que necesitamos en nuestra vida. Y es una decisión. Jesús dijo, es necesario que te arrepientas y que creas. Y no creer en cualquier cosa, es creer en el Evangelio, en las buenas nuevas, en la buena noticia del Evangelio. Pero tiene que ser una decisión. El siguiente, por favor, Sebi. Una vez Jesús, cuando él iba en uno de los caminos que él transitaba, vino un hombre y le dijo, Señor, te voy a seguir a donde vos quieras, a donde vos vayas, yo voy a ir con vos. Y Jesús esperaba de ese hombre una decisión firme. Voy a hacer esto y voy. Pero Jesús le dijo así, para probar realmente la firmeza de la decisión de este hombre. Las zorras tienen su madriguera. Las aves tienen el nido. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza. ¿Estás seguro que me quieres seguir? Tiene que ser una decisión firme. Una decisión con convicción, una decisión inmediata. Jesús, en ese mismo trayecto, encuentra a otro hombre y le dice, sígueme. Y este hombre le dice, mira, te voy a seguir, voy a ir con vos. Pero primero déjame que haga esto antes, que entierre a mi papá. No necesariamente su papá estaba por morir o ya había muerto, sino que él dijo, voy a esperar que pase ciertas cosas y después recién te voy a seguir. Jesús dijo, no, tiene que ser algo inmediato. No es voy a vivir mi vida y después te voy a seguir. Ah, no, pero soy joven para seguir a Jesús. Jesús espera un par de años más cuando yo tenga 30, 40, 60 años. Ahí recién te voy a seguir. Jesús dijo, no, es algo ya. Seguime. Tiene que ser una decisión inmediata en nuestras vidas. Y es una decisión radical. La siguiente, por favor. Radical en el sentido de que no es posible delante de Dios tener un término medio. O es sí sigo a Jesús, o sí amo más a Jesús, o amo más a otras cosas. Y ahí vemos dos ejemplos de lo radical que es la decisión que tenemos que tomar. Radical, algo que sobrepasa tal vez algunos límites. Jesús dijo así, si alguno no sacrifica el amor por el padre, por la madre, por el esposo, por la esposa, por los hermanos, si no sacrifica eso para seguirme, no puede ser mi discípulo. Y dijo más, para poder
entrar en el reino de Dios, Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice? Quítalo. Es mejor entrar que tuerto en el reino de los cielos que perderse. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Que si yo me desvío en la mirada me tengo que arrancar los ojos? No. Jesús dijo que yo tengo que estar dispuesto a dejar, abandonar las cosas que realmente son estorbo en mi vida. Que yo tengo que estar dispuesto a amar más a Jesús que a mi propia familia. No significa que yo debo, voy a odiar a todo el mundo ahora. No, no significa eso. Significa que si tenés que tomar una decisión entre seguir a Jesús o negar a Cristo por amor a tu familia, que seas capaz de seguir a Cristo y no a tu familia. No sé a quién le gustará historia, espero que a los adolescentes les guste historia, y los invito a leer la historia del tiempo de silencio, el periodo interbíblico, donde muchos cristianos, precristianos, porque todavía Cristo no había venido, y aún después de que Cristo vino en la persecución del Imperio Romano, cómo ellos estuvieron dispuestos a no negar su fe en Jesús. Pusieron en primer lugar y tomaron una decisión radical de decir, nuestro amor es por Jesús, nuestro amor es por Cristo, nuestra decisión es seguirlo a Él hasta el fin. Y es una decisión, en la siguiente, que tenemos que entender es un alto precio que nosotros pagamos. Es un alto precio el arrepentimiento. Jesús le dijo al joven rico, cuando él vino y le dijo, Señor, yo quiero heredar la vida eterna. Yo quiero disfrutar de la vida eterna. Pasó algo ahí, Jesús le dijo, ¿haces esto? Ok, perfecto. Te falta algo. Vende tus cosas y seguime. Al final, él sale triste, se va, no quiere seguir a Jesús, y Jesús dice así, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No significa que no van a haber ricos en el reino de los cielos. Lo que significa es que, interesante que Jesús dijo así, que vida eterna, porque la pregunta del joven rico fue vida eterna, yo quiero heredar la vida eterna. Y Jesús dijo así, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos es lo mismo que tener la vida eterna. Cuando nosotros estamos hoy, por causa de arrepentirnos y creer en Jesús, estamos disfrutando ya la vida eterna. Y al joven rico, y en las parábolas que Jesús cuenta después en Lucas, cuando habla sobre el precio, el alto precio de seguirlo a Él, Él va a enseñar a todos nosotros que es importante entender que hay un alto costo. Jesús dijo así, para ser mi discípulo es necesario negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Negarse a sí mismo significa, pero a mí me interesa más esto, voy a hacer estas cosas primero, después voy a seguir a Cristo. Es negar tu voluntad, es colocar la voluntad de Jesús en tu vida. Tomar tu cruz es vos estar dispuesto a morir para tu voluntad y hacer la voluntad de Jesús. Arrepentimiento va más allá de un simple comportamiento de vida. Yo me arrepentí. ¿Y cómo sabes que te arrepentiste? No, porque yo dejé de hacer esto, dejé de hacer esto. Una persona hace unos días, esta semana venía conversando, y tenía esa duda de que si Jesús le escuchaba o no, porque continuaba haciendo algo que para él
desagradaba a Jesús. No sé si en algún momento vos escuchaste a alguien, hablo para los que ya tienen años en la iglesia, que dijo así: no, yo no voy a seguir a Jesús porque todavía fumo, porque todavía tomo, porque todavía hago ciertas cosas que a Jesús no le gustan. Y arrepentimiento va más allá de cambiar ciertas cosas en comportamientos externos. El siguiente, por favor. David Wright, él dice así: trabajar en aquello que se necesita o que necesita ser cambiado en nuestra vida, establecer un conjunto de comportamientos que sean consistentes con las enseñanzas y valores bíblicos y por lo tanto vivir de acuerdo con esos nuevos padrones, puede parecernos algo práctico y lógico sobre cómo ser cristianos. ¿Qué quiere decir él? Que a veces para nosotros ser cristianos es comenzar a cumplir una cierta lista de reglas. Es comenzar a cumplir una cierta lista de normas y a partir de ahí soy cristiano. ¿Por qué sos cristiano? Ah, no, porque yo no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. Si fuera tan simple como cambiar ciertos comportamientos de vida, muchísima gente estaría en el reino de los cielos. Pero no pasa por una serie de comportamientos cambiados. No es simplemente, bueno, yo dejo de hacer ciertas cosas y comienzo a hacer otras. Cuando pensamos que el arrepentimiento funciona de esta manera, pasamos a relacionarnos con Jesús en una base de listas. Ah, bueno, esto puedo, esto no puedo, esto puedo, esto no puedo. Pero con el tiempo nosotros nos vamos dando cuenta que esa manera de vivir no refleja y no nos permite conocer más a Jesús. El apóstol Pablo se dio cuenta de esto. ¿Vos estás ahí en Romanos? Todos están en Romanos, ¿no? Volvé unos capítulos para atrás, capítulo 7. En el capítulo 7, al final del capítulo 7 del versículo 14, Pablo va a hablar de lo maravilloso que es la palabra, la ley del Señor. Y él decía así que es tan maravillosa que es buena, que es agradable, que es perfecta, pero que infelizmente él no podía, por causa de su naturaleza pecaminosa, vivir plenamente eso. Y cuando nosotros pasamos a pensar que nuestra vida cristiana depende de que esto hago, esto no hago, esto hago, esto no hago, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida no vamos a poder hacer un montón de cosas. Pablo dijo así: infeliz de mí, que soy un hombre pecador. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Por qué? Porque todas las cosas que él quería hacer, dijo así, todo lo que yo quiero hacer dentro, porque me agrada la voluntad de Dios, no lo puedo hacer. Porque mi naturaleza pecaminosa lucha con mi deseo de agradar a Dios. Y si limitamos nuestra relación con Dios a esa lista de tareas, en algún momento vamos a fracasar y podemos caer en la condescendencia o en la complacencia. Decir, bueno, está bien, ya que no puedo hacer, ya que no puedo cumplir, entonces voy a vivir de cualquier forma. Total, no puedo cumplir mismo. Entonces, vivo de cualquier manera. Vivo sin preocuparme en la voluntad del Señor. Total, veo hasta el propio apóstol Pablo, él no pudo cumplir todo. Y caemos en eso. Porque siempre pensamos, es hacer, no hacer, hacer, no hacer. Y no se trata de eso. Si no caemos en eso, podemos caer en el legalismo. ¿Qué significa legalismo? Los legalistas crean un conjunto de códigos y reglas de comportamiento con base en una manera de interpretar incorrecta
la palabra de Dios, mediante la cual tratan de relacionarse con Jesús. Es lo que le pasó a los fariseos. Ellos habían interpretado mal la voluntad de Dios, la palabra del Señor, y habrían, por ese miedo a no cumplir la voluntad de Dios, inventaron un montón de reglas tan absurdas, que para algunas cuestiones ellos decían así: no podemos dar más de, supongamos, 1000 pasos, porque si no vamos a estar infringiendo un mandamiento. Si no caemos en la complacencia de decir, bueno, vivimos de cualquier forma, podemos caer en el otro extremo de decir, bueno, tenemos que hacer un montón de reglas absurdas por miedo a que Dios se enoje con nosotros. Y cuando vivimos de esa manera, dejamos de entender lo que Jesús dijo, que si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Eso dijo Jesús. No dijo vivir de cualquier manera, porque cuando vivimos de cualquier manera, seguimos nosotros teniendo el control sobre nuestras vidas. O cuando somos legalistas, seguimos diciendo, bueno, yo voy a vivir mi vida de esta manera. Y no le preguntamos a Jesús cómo realmente Él quiere que vivamos nuestra vida. Arrepentimiento y fe implican relacionamiento con Jesús. Los que viven de una manera complaciente no se preocupan realmente cuál es la voluntad del Señor. Los que viven de una manera legalista, como le pasó a los fariseos, no se preocupan en aquello que agrada al Señor. ¿Qué hacían los fariseos? No se preocupaban por lo que al Señor le agradaba. Se preocupaban si las personas vivían cumpliendo o no. Ah, te equivocaste, ¿viste? Entonces, sácate. Saliste del reino. Eran tan absurdas las reglas de ellos que no comprendían el Antiguo Testamento, y cuando los discípulos tenían hambre por una necesidad, ellos estaban escondidos en medio de una plantación y ellos, ¡ajá! Te caché infringiendo un mandamiento. El legalista vive de esa manera, no buscando saber qué le agrada al Señor, sino que mirando en qué se equivocan los demás. No se preocupan en su relación con Jesús, en caminar con Jesús. Le pasó a los discípulos de Jesús cuando otros predicaban lejos y no estaban siendo parte de los 12. Vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús, prohibiles a ellos predicar porque ellos no están acá siendo parte de nuestro grupo. Jesús le dijo, déjenlos. Pablo dijo así, no importa si aquellos predican por otros motivos, el Evangelio se sigue predicando. No es mirar el error, es mirar cómo yo cada día puedo mejorar en mi relacionamiento con Jesús. Eso es arrepentimiento y fe, un estilo de vida distinto, no solo en base a comportamientos. Bueno, dejo de hacer esto y soy un cristiano, o estoy bien con Dios. Implica, sí, buscar conocer cada día lo que Dios desea para mi vida, lo que Dios quiere para mi vida. Dios te manda esto en su palabra, ok, obedece, pero por amor a Él, no para perseguir, no para irte al otro extremo, sino buscar qué el Señor quiere para vos. El que afirma que permanece en Él, dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Hay una película muy linda
les recomiendo que que vean, se llama ¿Qué haría Jesús? Esa debe ser la pregunta en tu vida. ¿Qué haría Jesús en tal situación? ¿Cuál sería la voluntad de Jesús en esta situación de mi vida? ¿Qué decisión tomaría Jesús en este momento? ¿Cómo Jesús actuaría en estos momentos difíciles? ¿Dormiría cuando hay una tempestad alrededor de él? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Aquel que dice que permanece en él debe vivir como él vivió, dice Juan. ¿Y cuáles son las evidencias? Por favor, el siguiente. ¿Cuáles son las evidencias de que el reino está acá? Ya entendimos cómo ser parte. Necesitamos arrepentirnos y creer, depender de Dios. Más adelante, por favor. ¿Cuáles son las evidencias? En primer lugar, algunas de ellas no, es la valoración del ser humano. Lucas 7, versículo 22 dice así: entonces le respondió a los enviados, porque Juan, después cuando estaba preso, Juan el Bautista, mandó a sus discípulos y le dijo: pregúntenle a Jesús si realmente él era aquel que nosotros estábamos esperando o no. Y Jesús le responde a esos hombres que fueron enviados por Juan y le dice: entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntanle a Juan lo que ustedes están viendo y están escuchando. Los ciegos ven, los cojos andan y los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan. La restauración de la salud física de las personas en ese texto, por ejemplo, nos demuestra lo mucho que Dios se preocupa por los seres humanos. Lo mucho que en el reino de Dios las personas son importantes. Restaurar la salud física, como Jesús hizo a lo largo de su ministerio, era una señal de lo que iba a pasar después en el futuro con el ser humano. El ser humano iba a ser restaurado otra vez allá, como lo fue con Adán y Eva. Sin pecado, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin llanto. Jesús se importa con vos. ¡Gloria a Dios! Jesús se importa con vos. Jesús, Él dijo así en muchas cosas. En primer lugar, no es lo que vos haces, es lo que vos sos para Él. Y algo que yo le dije una vez a una persona. A Jesús no le importa lo que los otros piensan de vos. Y a Jesús no le importa lo que vos pensás de vos mismo. No porque a Jesús no le interese lo que vos pensás, sino que a Jesús no le importa cómo vos te considerás a vos mismo. A Jesús lo que más le importa es cómo Él te considera. Cómo Él te considera. Cuando vino el reino de Dios, Jesús vino a restaurar el valor que el ser humano tiene para Él. Somos hijos, somos amados, somos bendecidos. Eso somos para Él. No somos un error. No vinimos a este mundo porque, no nos planificaron, no nos quisieron. No somos un error de la sociedad. Estamos acá porque Dios nos ama. Y para Él somos importantes. Porque el valor no es el valor que vos te das o que la sociedad te da. Es el valor que Dios te da. ¿Cuánto vales? La muerte de Cristo. Eso vales. Siguiente, por favor. ¿Cómo es evidente la venida del reino a la tierra? Que el reino de Dios está acá. La derrota del enemigo. Jesús le dijo a los fariseos: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hay que tener en cuenta que Jesús dijo así: cuando los demonios eran expulsados por el Espíritu Santo, significa que el dominio de Satanás ya no estaba más vigente. Ahora Dios, por medio de Cristo, nos hizo libres del pecado,
libres del dominio de Satanás. Pablo va a decir así que mucha gente no entiende, no ve, no comprende porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de estas personas. Y Jesús vino para liberar a las personas de esto. Colosenses 2:15 dice así: Él desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Colosenses es maravilloso, hermanos. Léanlo porque habla sobre lo maravilloso que es Jesús, la supremacía de Cristo. Y él va a decir así que, así como los reyes antes iban a la guerra y cuando ganaban las guerras, traían en fila india a todos los derrotados y los exhibían público allá en las plazas. Así hizo Jesús. Desarmó las armas de Satanás, lo que nos tenía preso a él, que era nuestro pecado. Jesús lo quitó, nos hizo libres y expuso públicamente allá en la cruz. Por eso la cruz es tan importante para nosotros, hermanos. Porque fue ahí que Cristo marcó un antes y un después para nuestras vidas. Fue ahí donde Cristo consiguió la victoria para nosotros. Ah, pero yo soy así, Lucas, yo no puedo cambiar. Jesús te hizo libre para cambiar. Ah, pero ese es mi carácter, esa es mi manera de ser. No, Jesús quiere que vos cambies. Quiere que vos seas diferente. Porque Él te llamó, te hizo hijo para ser igual a Jesús. Jesús tiene todo el poder para transformar tu vida. Porque ya no somos más esclavos de Satanás. Ya no estás más sometido al pecado, a ese estilo de vida distinto que vivías antes de Jesús. La siguiente, la predicación del Evangelio. Lucas 7 vuelve a decir: y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Pobres en este texto no son los pobres, sino que son comparados con Mateo 5, ¿no? Aquellos pobres que encuentran su dependencia, aquellos pobres de espíritu, aquellos que entienden que dependen de, no solamente por lo material, dependen de otro. Es una evidencia más de la presencia del reino entre nosotros, la proclamación de las buenas noticias, de lo que Cristo hizo, lo que Él logró a través de la cruz para nosotros. Cuando Jesús dijo a Pedro: yo edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo 16. Léanlo por favor después. No se olviden. Mateo 16, 19 dice así: y le daré a la iglesia las llaves del reino de los cielos. La iglesia tiene las llaves. Entendemos que esa llave es la predicación del Evangelio. Es por medio de la predicación del Evangelio que las personas saben que necesitan arrepentirse y que es necesario creer en el mensaje del Evangelio, en lo que Jesús hizo. Cuando vos hablas de Jesús a las personas, estás abriendo la puerta de los cielos para esas personas. Ahora, si la persona quiere entrar, es decisión de ella. Pero la iglesia necesita predicar. Porque es una evidencia. Necesitamos abrir la puerta de los cielos, del reino de Dios, a las personas a través de la predicación. No podés quedarte, vos que estás escuchando, no podés quedarte sentado sin hablar de lo que Jesús hizo. Porque todos somos llamados. El reino de Dios está acá. Estamos en Él, los que creímos. Los que tomamos esta decisión radical. Aquellos que decidieron ser locos por Jesús. Aquellos que decidieron dejar todo y considerar a Jesús lo más importante en su vida. Aquellos que se relacionan con Cristo. Que se relacionan con Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo te relacionas con Jesús?
a través de su voluntad? ¿Dios te habla a través de su palabra? No escuché ningún amén, pero ojalá que sí. Y para los que nos vayan a ver después también ojalá que digan que sí también en sus casas cuando vean el video. Si Dios te habla a través de su palabra. Si vos entendés y ves que el reino de Dios está alrededor tuyo y está siendo predicado el Evangelio y las personas están siendo libres de su pecado, están cambiando la vida de las personas a tu alrededor, es porque el reino de Dios está acá. Y Dios quiere que vos entres. Si sos como aquel joven rico, que todavía crees que no tenés la vida eterna, porque entendés que no estás en el reino de Dios, Jesús nos llama y nos dice, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean. Pero si sos de los que ya estamos en el reino de Dios, Jesús nos llama a vivir, que tu vida sea transformada cada día. Sos libre para servir a Cristo. No te encierres más en eso, yo no puedo cambiar, Jesús te transforma. Y Jesús te llama a predicar y abrir las puertas de los cielos para las personas a través del Evangelio. Amén. Ponete de pie conmigo, por favor. Jesús es maravilloso. Jesús es maravilloso. Y lo que Él hizo por vos y por mí no tiene manera de medir. Y lo que Él puede hacer por vos todavía es incomparable. Relacionate con Jesús. No vayas para el legalismo, no vayas para la complacencia vivo de cualquier forma, total. No vayas para esos extremos. Relacionate con Cristo. Viví como Jesús vivió. Anda como Él anduvo. Pero tengo que mirar a alguien y seguir, imitar las cosas que alguien hace. No. Tenés que imitar a Jesús. No a tus padres, no a tu vecino, no a tu marido, no a tu esposa. Es a Jesús. La invitación es de Jesús. Dijo así, sígueme. Sígueme. Es interesante que estas dos cosas que nosotros vamos a participar de acá a un poquito, significa Jesús murió, su cuerpo fue partido por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros. Eso significa, para que vos y yo seamos distintos. Eso significa. Y es un memorial, es un recuerdo que hacemos en memoria de Jesús. Yo quiero que oremos. Decir, yo quiero ser parte de tu reino. O yo ya soy parte de tu reino. Quiero vivir esas evidencias claras en mi vida. Cierra tus ojos y oremos.